Buenas tardes. Bienvenidos a esta última sesión del ciclo dedicado a novela y música. Creo que a lo largo de todas estas sesiones hemos podido disfrutar de un acercamiento bastante complejo al tratamiento narrativo de la música a lo largo de finales del XIX y todo el siglo XX, con sesiones muy interesantes que nos han dado una visión bastante compleja de un asunto infinito, interminable. Por cuestiones, en fin, fortuitas, esta sesión, que estaba prevista, yo creo que para el 10 de mayo, la hemos tenido que programar la última. Pero muchas veces el azar se convierte en destino y en este caso yo creo que terminar con el doctor Faust de Thomas Mann es una bendición. Es una bendición en muchos sentidos, porque probablemente es la novela del siglo XX sobre música y quizá la novela más compleja que se ha escrito sobre la relación entre literatura y música en toda la historia de la literatura. Es decir, todas las obras que hemos visto abordan tangencialmente o de forma central la relación entre literatura y música, o han abordado la música de distintos prismas, distintos ángulos, pero esta novela de Thomas Mann es una novela centrada exclusivamente en el problema de la música como epítome del arte en el siglo XX. Lo que ocurre con la destrucción del arte e incluso, podríamos decir, con la destrucción de la civilización a través del arte. Es una de las últimas novelas de Thomas Mann. Thomas Mann, como bien sabéis, es uno de los autores más extraordinarios del siglo XX y también de los más conocidos. Yo creo, muchos de vosotros estaréis de acuerdo, porque lo recordaréis, que Thomas Mann fue durante muchísimo tiempo un autor bastante presente, digamos, en los hogares de la burguesía ilustrada de este país, de toda Europa, por supuesto. Pero había, digamos, en los años 30, 40, 50, 60, 70, eso duró más o menos hasta finales del siglo XX, una idea de canon que se mantuvo en la educación básica, por así decirlo, de las sociedades, digo, burguesas, de las clases medias. Y Thomas Mann fue un autor, aunque complejo, muy presente en la lectura y en la educación, ya digo, de las clases medias y burguesas, no solo de este país, sino de toda Europa. La montaña mágica fue una lectura bastante extendida en este país, en la traducción de Marius Verdaguer, lo mismo que La muerte en Venecia, muchos de sus relatos también. Thomas Mann fue una figura internacionalmente conocida y reconocida durante muchísimo tiempo. Eso nos hace pensar en una idea de la cultura que ha desaparecido, probablemente, en el momento en que escritores como él eran reconocidos casi como jefes de Estado. Y de hecho, como veremos, Thomas Mann fue una especie de jefe de Estado en el exilio de la cultura alemana. Thomas Mann nació en Lübeck en 1875, en el seno de una familia burguesa, convencional, que se desplazó a Múnich. Hay una serie, por cierto, que he intentado buscar si se podía encontrar en plataformas, maravillosa, titulada Los Mann, que yo creo que se estrenó hace unos 20 años más o menos, quizá menos. Yo todavía la vi en DVD antes de las plataformas. He intentado ver si estaba en Filmin o en alguna plataforma de las habituales que utilizamos, pero ha desaparecido y debería estar. Si podéis, no os la perdáis, los que no la conozcáis. Es una serie extraordinaria sobre la familia Mann. Una serie, además, es una docuficción
como se dice ahora, es decir, en parte es una representación dramática de lo que fue la familia Mann y en parte es un documental en el que se entrevista a gente relacionada con la familia Mann e incluso a supervivientes de su familia. Hay todavía entrevistas con Elisabeth Mann, que fue la última hija de Mann en morir en el año 2003, era bióloga marina. Y es interesantísimo, es una familia, como muchas alemanas de esa época, terrible, atroz. Mann tuvo dos hermanas que se suicidaron. Thomas Mann fue padre de muchos hijos, con su mujer Katia, de origen judío. Tuvo dos hijos mayores, Klaus y Erika, que tuvieron su propio protagonismo en la cultura europea en los años 30 y 40. Klaus fue un escritor bastante inspirado. Luego vino Golo, que también fue un intelectual bastante conocido en los años 60 y 70 sobre todo. Michael, que era violinista. Elisabeth, esta la pequeña, que fue bióloga marina. Thomas Mann fue, en fin, un padre muy de la época, bastante duro, bastante atroz, bastante frío y distante con sus hijos. Klaus, el mayor, terminó suicidándose. Y toda la familia está atravesada por esa especie como de horror, de temblor propio de su época. Por lo tanto, es muy interesante repasar la biografía de los Mann. Y esta serie, espero que se rescate pronto en Filmin o en alguna plataforma, es realmente extraordinaria. Hoy le he recordado así al director de Filmin, que es muy amigo mío, que por favor la vuelva a poner. Me ha dicho que sí, que la pondrá. Porque he dicho, la voy a recomendar hoy en una charla y espero que no me falles. Porque después de la lectura de cualquier novela de Mann, aún no le entran muchas ganas de repasar su biografía. Bien, Thomas Mann fue un personaje, como digo, esencial, protagonista de la cultura europea de todo el siglo XX. Hay dos épocas en la biografía de Mann. La primera, que es la época juvenil, de gestación, de escritor prematuro, precoz y brillante. Thomas Mann publicó su primera novela a los 26 años, nada menos, en 1901, Los Wunderbrock. Una novela extraordinaria, que también se ha hecho una serie, creo. Una novela todavía decimonónica en su concepción, que es realmente el relato de su propia familia, la familia que se traslada a Múnich, ¿no? En el que el padre muere joven, la madre los mantiene, en fin, es un poco el finis Austriae a través de Alemania, ¿no? Y esa fue la novela por la que le dieron el premio Nobel en 1929. Por tanto, Thomas Mann fue una celebridad muy pronto. Y fue una celebridad y, por tanto, en aquella época en que la cultura de los escritores todavía tenían bastante repercusión y prestigio y autoridad, fue una figura absolutamente señera. Pero el primer Thomas Mann, es alguien indisociable de una idea de la cultura y de la política de la que luego renegaría completamente. Por ejemplo, Thomas Mann, al estallar la Primera Guerra Mundial, se reveló como un furibundo nacionalista. Fue un escritor profundamente comprometido con la causa bélica de su país y escribió muchos ensayos de propaganda política nacionalista de los que luego se arrepentiría, entre ellos las Confesiones de un apolítico, que es un texto puramente nacionalista, ¿no? Por tanto, tenemos a ese primer Mann alineado con otras figuras de la cultura alemana como Junge, por ejemplo, que creen todavía en una primacía del Estado alemán, de un pangermanismo que debe ocupar Europa, del que poco a poco se irá distanciando, afortunadamente. Gracias a su inteligencia y a su atención, tuvo muchos problemas a lo largo de su vida, por cierto, con su hermano mayor, con Heinrich Mann, el autor del Ángel Azul, que luego se adaptó al cine, como Marlene Dietrich. Siempre muchos problemas ideológicos, porque Heinrich Mann fue muy reacio a esa ideología desde el principio y tuvieron muchos encuentros y desencuentros a lo largo de toda su vida y al final un reencuentro en el que Thomas Mann se portó como un verdadero buen hermano, porque realmente fue el que salvó a Heinrich Mann de la ruina.
Bien, lo interesante es observar cómo la evolución ideológica de Mann va, por así decirlo, paralela a una evolución estética e intelectual de primer orden. Thomas Mann es un autor extraordinario desde el principio y que nunca dejará de ser extraordinario. Tiene un conjunto de unas 6 o 7 novelas, todas magníficas, y después una larga producción de narrativa breve, de cuentos, o novelas, o nouvelles en francés, de novela corta. Por ejemplo, La muerte en Venecia, adaptada por Luchino Visconti en los años 70 y transmutada en otra cosa completamente distinta a lo que había hecho él, pero bueno, con una interpretación, por así decirlo, plausible. Pero Thomas Mann es sobre todo el autor en la primera mitad del siglo XX de los Wunderbrook, publicada en 1901, y después su gran obra maestra es La montaña mágica, de Zauberberg. De hecho, sus hijos le llamaban de Zauberer, el mago, ¿no? el mago que lo veían ahí distante, en su montaña, en su torre de marfil. Luego hubo obras que Mann estuvo escribiendo durante toda su vida. Por ejemplo, la extraordinaria, y casi nadie ha leído en este país, José y sus hermanos. Una tetralogía empezada en los años 20 y culminada en los años 50, casi al final de su vida, sobre un brevísimo episodio del Antiguo Testamento, que Goethe ya había dicho que merecía más atención porque contenía in nuce muchísima materia narrativa. Y Thomas Mann se postuló siempre, aquí nos vamos acercando ya un poco al contenido de nuestra charla, como el Goethe del siglo XX. Thomas Mann fue muy consciente de su valía, muy consciente de su prestigio, de su talento, y se postuló, afortunadamente tendríamos que decir, como el garante de la cultura alemana dentro de la catástrofe política que fue el siglo XX. ¿no? Y durante toda su vida creyó profundamente en esa tetralogía que se titula José y sus hermanos y que no culminó hasta el final de su vida. ¿no? Luego también está el Tonio Kröger, está también una novela deliciosa, maravillosa, que también trabajó a lo largo de toda su vida, el Félix Krull, Las confesiones del estafador Félix Krull, que ha traducido, por cierto, magistralmente al catalán Jordi Llobet, mi maestro. O sea, es una traducción que no se encuentra, como en tantas cosas en este país. Lo mejor no se encuentra, no se sabe por qué, pero se publicó hace unos 20 años y Llobet le dedicó muchos años de trabajo y es una obra maestra de la prosa en catalán. O sea, que si podéis encontrarlo, aunque sea en librerías de viejo, os lo recomiendo mucho, porque es una novela muy divertida, es una especie como de picaresca del siglo XX, nada que ver con la novela filosófica que es La montaña mágica. Esa es otra de las constantes de la obra de Thomas Mann, que está constantemente, era tan virtuoso del arte narrativo que podía combinar al mismo tiempo una novela, digamos, de corte picaresco o de corte popular, podríamos decir incluso, como el Félix Krull, o una narración clásica, diáfana, como José y sus hermanos, con novelas de un hondo calado filosófico como La montaña mágica o Carlota en Weimar, una novela de tema goetheano, o la que nos ocupa hoy, que es el Doctor Faustus. Era verdaderamente un Zauberer, un mago de la narración, un mago de la ficción, y un intelectual y un ensayista poderosísimo también. Cualquier texto de Thomas Mann, incluso los más repudiables, como esos nacionalistas de la primera época, siempre tienen una fuerza intelectual extraordinariamente atractiva. Es decir, no hay nada en su obra que sea despreciable desde el punto de vista estético. Es una de las cabezas grandes que ha dado el siglo XX y creo que deberíamos prestarle atención ya solo por eso, ¿no? Es uno de los grandes legados literarios que tenemos en el siglo XX. Bien, cuando empezaron a oscurecerse, cuando empezó a oscurecerse la escena política en Alemania, digamos con la agonía de la República de Weimar, Thomas Mann reaccionó, empezó a reaccionar posicionándose a favor de la República de Weimar. La República de Weimar, que es el sistema político anterior al nazismo en Alemania. Comparable, hasta cierto punto,
con lo que pasó en España con la Segunda República. Por cierto, Thomas Mann fue uno de los pocos intelectuales que se posicionó de una forma inequívoca a favor de la Segunda República durante la Guerra Civil Española y tachó de vergüenza el abandono que había sufrido España por parte de las potencias europeas democráticas. Bien, en esa época, o sea, a finales de los años 20, principios de los años 30, Thomas Mann enseguida detecta en el nazismo, a diferencia de muchísimos intelectuales alemanes de la época, hay que decir, de grandes intelectuales, entre ellos Junger, entre ellos Heidegger, por ejemplo, que abrazaron con entusiasmo en un primer momento el nazismo, se da cuenta de que aquello es un movimiento peligrosísimo y que es el huevo de la serpiente de una destrucción que efectivamente ocurrió. Y eso realmente le honra mucho. Los nazis, por supuesto, en justa correspondencia, se dedicaron a boicotear todas las obras de Thomas Mann, boicotearon incluso conferencias suyas a principios de los años 30, cuando todavía no habían alcanzado el poder, mandaban a sus esbirros a patear en conferencias de Thomas Mann, por ejemplo, como ahora mismo esta conferencia, ¿no? No dejaban terminar a Thomas Mann y hacían que sus soldados se sentaran al final del aula y empezaran de pronto a patear, a hacer ruido, para que él no pudiera terminar, por ejemplo, una conferencia sobre el pacifismo, sobre la necesidad de evitar la guerra. En ese sentido, hay que recordar que Thomas Mann fue un intelectual extraordinariamente digno. Luego, es verdad que una vez que Hitler llegó al poder, tardó un cierto tiempo en condenarlo públicamente. Thomas Mann era una figura muy conocida y muy respetada, incluso temida por los propios nazis, pero también él controlaba muy bien sus derechos de autor y su propia obra. Entonces, cuando Hitler llegó al poder, se fue a Suiza y estuvo un tiempo sin condenar públicamente el régimen de Hitler, esperando a ver si podía pasar sus derechos a Austria, en fin, de alguna manera organizar un poco su negocio familiar, reorganizar su familia. Y urgido por sus hijos mayores, por Klaus y Erika, finalmente condenó en un artículo muy largo y muy contundente el régimen de Hitler como una verdadera atrocidad, como el principio de una nueva barbarie en Europa. Y a partir de ahí, una vez que Hitler invade Polonia y se adueña de una gran parte de Europa, Thomas Mann se traslada a Estados Unidos y se convierte en el portavoz de la resistencia contra el nazismo y contra el totalitarismo. Para que veáis lo importante que era Thomas Mann en esa época, cuando llegó a Estados Unidos lo recibieron en la Casa Blanca los Roosevelt, el presidente Roosevelt y su mujer, cuando tenía una celebridad internacional. Pero Thomas Mann podía hacer mucho daño al régimen nazi. Los nazis lo sabían y él también. Él dijo esa frase al llegar a Estados Unidos, que se ha hecho famosa: Wo ich bin, ist Deutschland. Donde yo estoy, está Alemania. Puede parecer una frase presuntuosa, pero era verdad en su caso, ¿no? Decía además: Ich trage mir, meine Kultur und betrachte mich nicht als ein gefallener Mensch. O sea, llevo conmigo mi cultura y no me considero a mí mismo como un hombre caído. Esa idea de no considerarse a sí mismo como un hombre caído, que no solo representa a Alemania, sino que se representa a sí mismo como un hombre todavía en pie, o sea, capaz de defender no solo a Alemania, sino la dignidad entera de la humanidad. Eso es muy importante para entender lo que hoy vamos a abordar, que es precisamente esa resistencia contra la barbarie y una reflexión de una hondura y de una complejidad extraordinarias, sin parangón, que ni él mismo se esperaba, con respecto a la deriva de la cultura no solo alemana, sino europea en general, que sufrió la cultura occidental a través de la barbarie nazi, ¿no? Bien, en Estados Unidos, con su mujer Katia, con su abnegada mujer Katia, que tuvo que sufrir a un marido difícil como padre e incluso como hombre, es decir, como varón, Thomas Mann tenía
como es bien sabido, tendencias homoeróticas, una homosexualidad hoy diríamos reprimida. Él lo llamaba los perros en el sótano, que había que mantener siempre en calma, porque si se escapaban podía pasar cualquier cosa, y que esa tendencia aparece una y otra vez en sus novelas, en forma de distintos personajes, más o menos metaforizados, pero es una tendencia muy, muy potente, muy fuerte, ¿no? Y es uno de los motores de su creatividad. Yo creo que Thomas Mann no se acostó nunca con ningún hombre porque le parecía una ordinariez. Ya no solo acostarse, sino dormir con un hombre. Pero estuvo toda la vida fascinado por la belleza humana, al mismo tiempo que fue padre, como digo, de muchísimos hijos y marido de esta Katia, que aguantó toda esa presión, incluso desde el punto de vista de los hijos, ¿no? En fin, su biografía, como digo, y esa serie lo refleja muy bien, la serie televisiva, es en sí misma toda una novela. Es los Bunderbrook, pero llevada a lo largo de todo el siglo XX. En Estados Unidos, Mann llevó una vida de conferenciante exiliado, que tenía que hablar una lengua que nunca dominó del todo, como era el inglés, relacionado con el exilio alemán, especialmente con Bertolt Brecht, con Adorno, que nos importa para lo que hoy nos ocupa, con Schoenberg, que también nos importa para lo que nos ocupa, el gran músico, el inventor del lenguaje dodecafónico atonal. Y bien, en Estados Unidos, en California, viviendo un exilio, hay que decir, dorado, porque vivían todos muy bien, en una especie como de perpetuo verano, tratando de salvar la cultura. Todo lo que se había gestado en la cultura europea en los años 20 y 30 se desplazó a Estados Unidos, por fortuna, y Estados Unidos lo protegió. Y de hecho, desde el punto de vista judío, se quedó allí, y ahí fructificó de qué manera, ¿verdad? Muchos quisieron volver. Thomas Mann volvió a Europa en los años 50, pero no quiso volver a Alemania, no se fió de su país y volvió a Suiza, como muchos otros. Por ejemplo, el director de orquesta Otto Klemperer, que era judío, no se fiaron de Alemania ni de las promesas que hacía su propio país. Fue realmente muy duro, lo hemos olvidado eso, pero realmente la destrucción de Europa, lo que fue la destrucción de Europa entre 1930 más o menos y 1945 fue muy honda y muy severa. Ahora estamos acostumbrados a viajar y a circular por una Europa normalizada, por así decirlo, a través de la Unión Europea, pero no nos damos cuenta hasta qué punto toda una cultura y una forma de ser europeo se destruyó para siempre en aquella época. Y volver a Thomas Mann es una forma de tomar conciencia de ello. Bien, Thomas Mann siguió escribiendo, como os decía, las novelas que siempre tuvo en la cabeza. Él siempre fue el autor para el mundo entero de los Bunderbrook, de la montaña mágica, de la muerte en Venecia, sobre todo, y después de ese José y sus hermanos, de Félix Kuhl, que siempre estuvo escribiendo. Pero a partir de 1943 se le ocurre escribir una novela que no publicaría hasta 1947, o sea, muy al final de su vida, que es este Doctor Faustus. Doctor Faustus, que evidentemente nos remite a un mito ya muy conocido de la cultura europea, que es el mito de Fausto, ¿verdad? Es decir, un tópico casi de la cultura europea. Fausto es un mito del Renacimiento, un mito protestante, que comparte protagonismo con todos los mitos de la modernidad europea, junto a Don Quijote, junto a Hamlet y junto a Don Juan. Dos mitos españoles, Don Juan y Don Quijote, y dos nórdicos, Fausto y Hamlet. Todos estos mitos son los que nos ayudan a reflexionar qué ocurrió en la mente europea en ese tránsito tan decisivo del 16 al 17. Un tránsito de una vida y una cosmología todavía medievales a una cosmología renacentista y a un antropocentrismo. Es decir, una despedida de un mundo teocéntrico para dar la bienvenida a un mundo ocupado por el anthropos, por el hombre, por el conocimiento científico, básicamente, por la filosofía.
De ahí que Fausto, que es una leyenda medieval alemana, sea el hombre que vende su alma al diablo a cambio del conocimiento, de la alegría eterna, de la juventud eterna, del placer, de la naturaleza, dependiendo de las variaciones que he conocido a lo largo de toda la historia. Estudiar lo que ha sido la transformación del mito de Fausto a lo largo de toda la historia es en sí mismo una lección de aprendizaje de lo que ha sido la transformación de la sociedad occidental, pues eso, desde el final de la Edad Media hasta la modernidad. El mito de Fausto, como sabéis, está presente tanto en el teatro isabelino, Christopher Marlowe, el precursor de Shakespeare, que escribe una obra titulada Doctor Faustus también. Está presente en Goethe, por supuesto, en la gran obra del clasicismo alemán o del tránsito entre el clasicismo y el romanticismo, las dos partes del Fausto de Goethe. Está presente en Inglaterra a través de la novela de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Está presente en la música a través de Gounod. En fin, es un mito que, como el de Don Juan, como el de Don Quijote, como el de Hamlet, pertenece a nuestra familia, por así decirlo. La familia que componemos todo el orbe occidental, y casi diría el orbe, en fin, planetario ya, ¿no? Toda la cultura humana. Lo que nos hemos ido contando para tratar de averiguar qué ha pasado con nosotros a lo largo de este tiempo tan convulso, ¿no? Lo curioso es observar cómo Fausto aparece en un momento en que el conocimiento se le ofrece al hombre como herramienta primordial de averiguación y de identidad incluso. El momento en que el hombre empieza a abandonar el misterio, empieza a abandonar el enigma y empieza a creerse capaz de poder dominar la naturaleza para siempre, de averiguarla hasta sus últimas consecuencias. Ese es el significado del Fausto renacentista, ¿no? Pero es un Fausto que sabe que está en falta desde el principio, que vende su alma al diablo. Y quiere decir, por tanto, que vende su alma al diablo porque hay un Dios. Hay un Dios que está por encima de ese diablo. Y ese Dios es el custodio de una salvación, ¿verdad? De una salvación que, a pesar de los desmanes, a pesar de los excesos, a pesar de esa ibris o de esa amartía, en términos griegos, que puede condenar al hombre, todavía hay un Dios que puede salvarle si ese hombre reconoce su humildad, reconoce su pequeñez, como Job, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Pero es un mito que se va haciendo cada vez más problemático en la evolución de la modernidad. Y si nos fijamos en su evolución a través de la literatura, de la música, de la pintura también, por ejemplo, veremos que ese Fausto se va haciendo cada vez más presente, se va haciendo cada vez más dominante. Hasta el punto que podríamos decir que hoy la humanidad es fáustica en su totalidad, probablemente. Es una humanidad que ha abandonado a Dios, que ha abandonado cualquier posibilidad de salvación y que se cree dueña y señora de su destino y de la naturaleza, capaz incluso de inventar la inmortalidad, de superar la muerte y de convertirse a sí misma en una divinidad. Esa es la humanidad que ahora observamos. Por supuesto, constantemente azotada por castigos y por, en fin, no quiero llamarles castigos como si fuera yo un teólogo medieval, pero por recordatorios, mementos de nuestra propia pequeñez, ¿no? Guerras, pandemias, en fin, constantes actualizaciones de nuestra incapacidad en el fondo de sobreponernos a nuestra propia condición mortal, por así decirlo, ¿no? Bien, ahí está el gesto de Thomas Mann, que en el año 43, en el exilio de Estados Unidos, empieza a escribir esta novela. El año 43, fijaos. En el año 43 apenas empezaban a llegar noticias fuera del mundo estrictamente nazi de lo que era el horror de las cámaras de gas,
por ejemplo, apenas empezaban a llegar. Recordemos que una persona como Hannah Arendt, que se había exiliado a Estados Unidos en 1951, no dio crédito a esas noticias hasta un poquito más tarde. Por tanto, la evidencia de lo que realmente había supuesto el nazismo, más allá de que era una dictadura, más allá de que era una dictadura invasiva, totalitaria, sino que además había puesto en marcha un sistema de exterminio contra una raza, contra una etnia, contra una religión, no llegaron a sentarse hasta muy tarde. Y recordemos, por ejemplo, testimonios como el de Primo Levi. En Europa hubo un escepticismo propagandístico muy contundente y muy persuasivo, que duró muchísimo tiempo, de no querer oír el testimonio de toda esa atrocidad que había sucedido, y eso es lo importante, en el seno de la cultura europea, donde la cultura europea había llegado más alto. Alemania, durante toda la propaganda nacionalista en la que el propio Thomas Mann había participado, se había postulado como nación superior a todas las naciones, como heredera de Grecia y de Roma, y como el país que realmente aglutinaba toda la gran tradición cultural, científica, militar, religiosa del legado occidental. Y en el seno de esa cultura se produce un hecho de barbarie sin precedentes, que es el exterminio industrial de toda una población adscrita a una etnia, a una religión, por parte de una etnia que también se ascribía a sí misma, se proclamaba como etnia dominante, ¿no? O sea, que fijémonos que Thomas Mann, con una extraordinaria intuición y con una extraordinaria ambición, a la vez intelectual y moral, empieza a escribir el Doctor Faustus en 1943. No lo termina hasta 1946 y se publica en 1947. O sea, recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Recién terminada. ¿Quién es capaz de escribir a esta altura y esta ambición hoy en día con un tema tan absolutamente complejo y peliagudo como es precisamente la condena de la propia cultura? De la propia cultura de Thomas Mann, de la propia cultura alemana. Thomas Mann no acusa a los nazis solo, acusa a Alemania, acusa a los alemanes, acusa a su propia cultura, a toda la cultura europea y, en primer lugar, a la cultura de su país. ¿Y qué hace? Pues toma, como no puede ser de otra manera, y con muy buen criterio, el mito de Fausto. Y lo adapta a una historia contemporánea, que es... El título original es Doctor Faustus, como si fuera una biografía, la vida del Tonsetza, del compositor Adrian Leverkühn, escrito, Adrian Leverkühn. Es como si fuera una biografía pura y dura de un compositor llamado Adrian Leverkühn, completamente inventado. Todo lo que está en la novela está completamente inventado. Pero lo extraordinario es que Thomas Mann, desde el primer momento, hace un gesto narrativo, presenta una novela como si fuera una biografía clásica, una narración clásica incluso, una narración clasiquísima, ¿no? Esto es la vida, podríamos decir, vida y milagros de Adrian Leverkühn, compositor. Esto es lo que presenta Thomas Mann, ¿no? Y a partir de ahí, Thomas Mann empieza una aventura de una complejidad formal y conceptual extraordinarias. Esto es, vida del compositor alemán Adrian Leverkühn, narrada por un amigo. En la tradición de las grandes historias y en la tradición, en realidad, del origen de la novela. Eso es lo importante. La novela, como sabéis, antes de que se cree el pacto de ficción entre lector y autor, ¿sabéis? En el siglo XVII, por ejemplo, en Robinson Crusoe, empieza como una historia verídica, ¿verdad? Una historia verídica que dice, yo voy a contar lo que me han contado, que yo vi o que a través de un amigo. Las primeras novelas son así. Luego ya, a partir del XVIII, se crea el pacto de ficción entre autor y lector, y ahí ya todos sabemos que nos cuentan una mentira. Pero eso no empezó siendo así. Es muy interesante. Coetzee, por ejemplo, en nuestros tiempos ha reflexionado muy hondamente en torno a ese pacto. Bien,
Lo curioso es que Thomas Mann empieza y presenta la novela como si fuera un testimonio real de una novela clasiquísima. Luego nos damos cuenta que no es una novela clasiquísima, aunque es una novela, digamos, desde el punto de vista formal, no difícil de leer, ¿no? Pero lo que nos encontramos es con un narrador que es Serenus Zeitblom, que cuenta la historia de su amigo Adrian Leverkühn. Adrian Leverkühn es un gran compositor que tuvo muchísimo éxito en vida, que fue muy revolucionario y que se condenó. Y entonces la novela va avanzando con una apariencia. En ese sentido, la habilidad de Thomas Mann es absolutamente prodigiosa. Con una apariencia de novela clásica, pero que en realidad no lo es, porque no llega a avanzar como una narración clásica donde los hechos se suceden y donde, como una clásica Bildungsroman, ¿no? Como una novela de formación, no, sino que va dando vueltas en torno a los mismos temas, parece que avanza y retrocede y se convierte al fin y al cabo en una novela ensayística, una novela teórica. Una novela que se propone a sí misma como síntoma de la enfermedad que denuncia. Y eso es extraordinariamente hábil, porque Thomas Mann opera en dos ámbitos, como mínimo. El ámbito narrativo y luego el ámbito musical. Thomas Mann elige la música como síntoma de lo que le ha pasado a su cultura, a su civilización, y como prueba de la barbarie en que ha incurrido. ¿Y qué hace? Tomar a Adrian Leverkühn como epítome del artista del siglo XX que ha vendido su alma al diablo a través de la ruptura formal metaforizada en el dodecafonismo, en la música atonal. ¿Y qué puede representar eso, o qué relación, mejor dicho, puede tener eso con la catástrofe moral que ha supuesto el nazismo? Ahí es nada. Justo cuando eso se acababa de producir. Es decir, no un siglo después, sino justo cuando eso se acababa de producir. Y cuando él mismo, Thomas Mann, había sido epítome de la excelencia de esa cultura a través de una exaltación patriótica incluso, en sus primeras obras, de la nación alemana. Fijaos, es verdaderamente extraordinario, ¿no? Aquí entramos ya. Adrian Leverkühn es algo así como el alter ego de muchos artistas y filósofos de la cultura alemana, no solo de uno mismo, de uno solo. Se han propuesto varios nombres, ¿no? Detrás de Adrian Leverkühn está Nietzsche, como lo está siempre en toda la cultura alemana, el ejemplo de Nietzsche, el drama, la tragedia de Nietzsche, ¿no? Está Hugo Wolf, músico vienés. Está, por supuesto, Arnold Schoenberg, el padre del dodecafonismo, el que rompe con la música tonal. Sabéis que hay en un momento determinado, hacia 1909-1910, cuando Arnold Schoenberg se hace cargo, por así decirlo, de toda la evolución de la música alemana. La música alemana había llegado a ser la música más importante de Occidente, la gran música. Y a finales del siglo XIX, después de Wagner, después de Bruckner, se llegó a pensar que la música había terminado, ¿no? Que habíamos llegado a una especie como de finis musicae, ¿no? Después viene la crisis de Mahler, por supuesto, que lleva el trabajo de Wagner y Bruckner un poquito más allá. Y después, finalmente, Schoenberg, que inventa un sistema que se organiza en contra de la música tonal. La música dodecafónica no es más que un sistema en el que los 12 semitonos de la escala cromática tienen que aparecer todos y no se puede repetir ninguno hasta que hayan aparecido todos de golpe, ¿no? Después viene el serialismo y a partir de ahí una cantidad de variaciones que es lo que conocemos como la música vanguardista del siglo XX. Esa música que popularmente se dice que no se puede oír, que es insoportable, ¿no? En contra de la música tonal, que es la música, pues, en fin, de Bach, de Haydn, de Schubert, incluso de Beethoven. Digo incluso porque Beethoven al final
también extrema mucho las formas, ¿no? Porque es la música agradable al oído, ¿no? Entonces, una de las paradojas del siglo XX, que todavía nos plantea una pregunta muy difícil de responder, es por qué nos hemos acostumbrado al cubismo, a la abstracción y a todo tipo de vanguardias, y en cambio oímos una pieza de Schoenberg o de Xenakis o de Lutoslawski y de pronto lo rechazamos, ¿no? Bueno, pues fijaos hasta qué punto Thomas Mann recoge toda esa tradición, adapta, por así decirlo, la vida de Nietzsche. Nietzsche tuvo una relación, como sabéis, muy problemática con Wagner. Wagner fue para Nietzsche al principio, el Nietzsche de Tristán y Isolda, algo así como el resurrector de la tragedia griega. Nietzsche vio en Wagner como el ejemplo de que la tragedia griega podía revivir, pero después se distanció violentamente de él, sobre todo a partir de Parsifal, que lo consideró un dramón cristiano insufrible, y se refugió en Bizet y después en su propia locura. Nietzsche terminó loco, abrazando un caballo, aquel día de enero, gritando Mutter, ich bin dumm, Mutter, ich bin dumm, madre, soy tonto, madre, soy tonto. Y no volvió nunca más a la cordura, ¿no? Siendo todavía bastante joven. Bien, toda esa problemática del intelectual, del filósofo relacionado con la música de Nietzsche y Wagner lo recoge Thomas Mann, así como recoge también lo que es la gran revolución de Arnold Schoenberg con el dodecafonismo. Y se aprovechó, hay que decirlo así, Thomas Mann, de su relación con Adorno, tanto con Adorno como Schoenberg, que estaban también exiliados como él en California, porque pidió mucha información Thomas Mann mientras escribía la novela de Schoenberg y también a Adorno, y casi que plagió muchas cartas. Está publicada la correspondencia entre Mann y Adorno, y hay muchas descripciones musicales que están sacadas de las cartas con Adorno y de las conversaciones con Schoenberg. Y Schoenberg llegó, cuando se publicó la novela, se enfadó muchísimo y exigió a Thomas Mann que reconociera que el sistema que aquí se inventa, que se llama un sistema rígido en la novela, dijera que era un sistema inventado por Schoenberg, ¿no? Y Thomas Mann no tuvo ningún problema en decirle, de acuerdo, voy a decir que tú eres el padre del horror que hay aquí en esta novela, entonces te dejaré a ti completamente expuesto, ¿no? Thomas Mann, que era un zorro, dijo, no tengo ningún problema. Yo, sinceramente, Thomas Mann, yo creo que pensaba, yo casi que no te había señalado para que no te sintieras ofendido por lo que pasa con respecto a todo esto. Bien, el caso es que lo que pasa en la novela, en el fondo, es bastante sencillo y se puede resumir con 3 pinceladas, ¿no? Es una novela larguísima, que espero que leáis, si no la habéis leído ya, algún día, porque vale la pena. Tiene más de 700 páginas. Pero es una novela que lo que ocurre en el argumento es muy pobre. Es la historia de Adrian Leverkühn y este Zeitblom, el amigo, la cuenta con un enorme amor por su amigo, pero también con una distancia irónica. Thomas Mann creo que se desdobló a sí mismo, tanto en Leverkühn como en Zeitblom, y puso cosas de sí mismo en los 2 personajes, ¿no? Porque a veces uno le oye en una y otra voz. Pero lo interesante que hace Thomas Mann es que crea, digamos, una experiencia, una vida que casi no tiene vida, por así decirlo, dentro de una tradición muy propia del siglo XX. ¿Qué le ocurre a Adrian Leverkühn? Pues Zeitblom nos cuenta su formación, su entorno familiar, sus amigos, y básicamente que es un genio de la música que en un momento dado vende su alma al diablo, tal cual. Vende su alma al diablo. Y en un momento dado se nos explica el final de la música a través de una reflexión muy honda de la sonata 32 opus 111 de Beethoven, la última sonata de Beethoven, que solo tiene 2 movimientos, y siempre nos hemos preguntado por qué solo tiene 2 movimientos. Es otra de las grandes preguntas del arte de la música del siglo XX. ¿Por qué siempre el arte es algo inacabado? ¿Por qué Bruckner, en su última maravillosa sinfonía, solo acertó? Bueno, si lo sabemos porque se murió, pero en fin. Pero ¿por qué alcanza una especial significación que la última sinfonía de Bruckner, la novela, que es extraordinaria, y donde se le deshace la tonalidad en las manos, solo tenga 3 movimientos? No pueda tener más que 3 movimientos, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por restaurarla, por ejemplo, por parte de Simon Rattle.
tiene que tener 3 movimientos, porque realmente está anunciando algo que no está acabado. Pasa con obras de Schubert también, del último periodo, con el estilo tardío casi de todos los artistas modernos. Pasa con Mahler. Y pasa, por supuesto, con Beethoven, especialmente en esta sonata 32, opus 111, que Zeitblom también se habla del maestro de Leverkusen, que es Kretschmer, de muchas disquisiciones en torno a ellos. Y hay un momento en que se habla de la sonata 111 como el final de la sonata, como el final de la forma sonata. Sabéis que en música la sonata es una forma de estructura musical que está, en fin, en muchas composiciones clásicas, desde Haydn en adelante, ¿no? Y la sonata Opus 111 realmente tiene un papel importantísimo en esta novela y no es de extrañar como manifestación de una forma que está a punto de destruirse. Y eso es lo que nos importa, por ejemplo. Y bueno, os había traído esta foto de Thomas Mann, que no he puesto hasta ahora. Ahí lo veis en actitud de Thomas Mann. Y esta perdón. Este es el Schoenberg. Vamos a ver primero Aquest, sí, exacte. Gràcies. El 19. Bien, ahora fijaos una cosa, antes de decir... Thomas Mann, sobre todo, en la obra se reflexiona sobre todo en torno a un momento de esta sonata que es la arieta. La arieta es un momento absolutamente sublime en que de pronto Beethoven hace algo que nunca se había hecho en música. De pronto se eleva, el problema musical se eleva a dimensiones aún hoy inexplicadas. Entonces pondré el minuto más o menos 19 con Daniel Barenboim, un joven Daniel Barenboim, que es uno de los mejores intérpretes de Beethoven al piano, y que veis el tránsito hacia la arieta. Son apenas 2 minutos, pero no tenemos más tiempo para ello, ¿no? Pon el teléfono. Bueno, y la siguiente pieza, que es Arnold Schoenberg, però segur que posarem millor... Sí, però no se sent gens bé, sembla. Ah, sí. Y os fijáis en esta pieza, que es la primera pieza, una de las primeras piezas dodecafónicas de Schoenberg, ¿no? Fijaos con el final que lleva Beethoven, la forma sonata, que está a punto como de destruirse, y lo que hace Schoenberg aquí. Ah, se oye mejor, ¿no?
Bueno, esta es una primera de las 6 piezas para piano de Schoenberg en que se empieza a crear este lenguaje dodecafónico muy estricto, muy rígido, muy inaudible, por así decirlo, ¿no? Y que es el que Thomas Mann traslada a una revolución musical del propio Adrian Leverkühn y que hace coincidir además con el pacto con el diablo. Hay un momento en que Chai Blom dice: guardo un cuaderno de confesiones de Leverkühn que quiero compartir y que voy a transcribir ahora. Y es una conversación directamente con el diablo, en el que el diablo le exige el alma a Leverkühn a cambio de unos cuantos años, unas cuantas décadas de creatividad absoluta. Y una parte de ese diálogo dice el diablo: do, re, mi, ten la seguridad de que con tus fintas psicológicas no me alcanzarás mejor que con las teológicas. Psicología, que Dios te ampare. La psicología pertenece al siglo XIX, al peor, al más aburguesado. Nuestra época está harta de psicología y pronto llegará a odiarla. Quien trate de perturbar la vida con consideraciones psicológicas se expondrá a recibir un palo en la cabeza. Estamos en el umbral de tiempos que no desean ser molestados con sutilezas psicológicas, amigo. Pero dejemos esto. Mi cláusula es clara y legítima, dictada por los justos celos del infierno. El amor, por lo menos el amor cálido, te está vedado. Y termina diciendo: solo en una existencia extravagante puede sin duda encontrar satisfacción el orgullo. Tu soberbia no te permitirá llevar otra. Cerramos el trato, gozarás en la creación la eternidad de una vida humana. Vacío el reloj de arena, mi hora habrá sonado. Dispondré de ti, pobre y delicada criatura, a mi modo y placer, de tu cuerpo y de tu alma, de tus bienes, de tu carne y de tu sangre, por toda la eternidad. Por tanto, el diablo lo que a cambio de esa creatividad le ofrece, le pide, le exige, es que renuncie al amor. Eso ya es un cambio significativo con respecto a todos los Faustos que habíamos conocido en la historia de la cultura europea. Este Fausto es un Fausto que renuncia al amor y que no tiene posibilidad de redención, posibilidad de salvación, y que vende su alma al diablo a cambio de una creatividad absoluta propia de una introspección sin límites en el alma humana, pero que no tiene ningún otro objetivo. Y a partir de ahí, Thomas va dando vueltas y vueltas en torno a esta condena. El mandato del diablo se hace efectivo. Adrian Leverkühn se enamora de un violinista llamado Rudi Schwerdtfeger, que porque él se ha enamorado de esa persona termina siendo asesinado por una mujer, Ines Insistoris, por un ataque de celos. Y va experimentando esa incapacidad de acceder a la experiencia humana del amor, del sentido de comunidad incluso, encerrado en una introspección y en un lenguaje cada vez más ensimismado, cada vez más autónomo, pero que es incapaz de reproducir nada que tenga que ver ni con la naturaleza ni, por supuesto, con la divinidad, nada que tenga que ver con la distancia que hay entre el hombre y la creación. Por tanto, y esa es otra de las cosas sintomáticas de la forma de escribir de Mann, la novela no cuenta gran cosa más que este pacto con el diablo, la revolución musical de Adrian Leverkühn, 4 o 5 pinceladas de sus circunstancias vitales, de su entorno de amigos, por ejemplo, su entorno familiar. Pero la novela también acaba traicionando su anuncio inicial de ser una biografía clásica de alguien, de un compositor. La novela termina convirtiéndose en un ensayo, y un ensayo que es incapaz de narrar, de la misma manera que la música clásica del siglo XX es incapaz de cantar, de elevarse más allá de sí misma, de constituirse en un lenguaje que sea capaz, como había sido el arte antiguo, de convertirse en un culto a algo fuera de sí. Hay una frase de Thomas Mann que dice: cuando la cultura deja de ser un culto y se convierte en un culto a sí misma, se transforma en un simple despojo. Y eso es
darse de bruces contra el problema de todo el arte del siglo XX, de todo el arte de la modernidad. Cuando el arte abandona, digamos, su función de alabar, su función afirmativa, y se tiñe y se intoxica de negatividad, no tiene otro camino que la destrucción. Y eso Thomas Mann lo iguala, lo identifica incluso con la destrucción del espíritu europeo a través de su transformación última en el nazismo, no como un horror, digamos, exento, un horror absolutamente incomprensible, sino como última manifestación de toda una evolución del espíritu alemán que empezó con el idealismo, que empezó con la filosofía, que empezó con un proceso de abstracción y de introspección que empezó a incubar lo que podríamos llamar como barbarie interior. Es bastante sorprendente constatar cómo Thomas Mann se planteaba a esa altura del siglo XX cuál podría ser la salida del arte, la literatura, cuál podría ser la supervivencia de la civilización europea después de todo ese horror. Todavía en 1943, 44, 45, con las heridas tan cercanas. ¿Cómo podríamos salir de eso? ¿Cómo podríamos volver a cierto lenguaje afirmativo? ¿Cómo? Adrian Leverkühn intenta también hacer óperas en torno a obras de Shakespeare, trabajos de amor perdido. Incluso al final empieza a intentar musicar La Tempestad de Shakespeare. Yo creo que ahí hay indicios, pinceladas. Nos llevaría ahora mucho tiempo, especular en torno a ello. Pero lo dijo ahí apuntado. La cuestión es que hay diálogos en los que se apunta hacia una cierta salida, ¿no? Como un intento de volver a la sencillez. En un momento en que Adrian Leverkühn dice el arte musical del futuro será otra vez una música sencilla, simple, agradable al oído. Si después de haber destruido toda la tonalidad, el propio Leverkühn se da cuenta de que el arte del futuro no podrá ser sino un arte sencillo. Dice, por ejemplo, Leverkühn, la atmósfera vital del arte, no lo duden ustedes, sufrirá un cambio en el sentido de una mayor serenidad y una más gran modestia. Es inevitable y es una suerte que sea así. Se desprenderá en gran parte de sus turbias y melancólicas ambiciones para recobrar una nueva candidez, una nueva inocencia. El porvenir verá en el arte una fuerza al servicio de una comunidad, un elemento de educación más que de cultura. Y el arte volverá a aceptar para sí esa posición. Nos cuesta trabajo imaginarlo, pero así será y es natural que así sea. Existirá un arte sin sufrimiento, un arte espiritualmente sano, un arte confiado y extraño a la tristeza, capaz de tutearse con la humanidad. Me parece, por parte de Thomas Mann, realmente un prodigio imaginativo que fuera capaz en ese momento, el momento, digamos, de la máxima dictadura de Adorno como teórico del arte dodecafónico, todavía en plena efervescencia de las vanguardias, con las heridas, como digo, todavía vivísimas del nazismo, que fuera capaz de aventurar esa intuición, esa teoría, ¿no? Y después de plasmarla en la última obra que compone Adrian Leverkühn, que es El lamento del Dr. Faustus. Adrian Leverkühn, según Thomas Mann, compone al final de su vida una cantata titulada El lamento del Dr. Faustus, que es algo así como el correlato metafórico de lo que ocurre en la novela, y que empieza a escribir cuando nace un sobrino muy querido de Adrian Leverkühn, Nepomuk, un hijo de una hermana suya, a los que en la familia se le llama Nepo, y que es un niño que muere prematuramente. Muere prematuramente, ¿por qué? Porque Adrian Leverkühn lo ha amado y ha jurado con el diablo renunciar al amor, ¿no? Hay un momento realmente espantoso cuando se entera de la muerte de su sobrino querido.
Leverkusen reacciona enseguida sabiendo lo que ha pasado. «Llévatelo, monstruo», gritó con una voz que se me caló en los huesos. «Llévatelo, malvado. Si tampoco has querido, maldito bribón, que esto fuera posible, date prisa por lo menos». Creía, dijo de pronto en voz baja, en tono confidencial, dirigiéndose a mí con una mirada perdida en los ojos que nunca olvidaré. Suponía que esto lo iba a permitir, que la cosa sería posible, pero no. Su saña es más bestial que nunca. ¿Y de dónde puede venirle la misericordia a quien vive excluido de la gracia? «Llévatelo, escoria», gritó de nuevo, pues se apoderó de mí y se apartó de mí con un gesto altivo. «Toma su cuerpo sobre el cual impera tu ley, pero su dulce alma tendrás que dejármela, quieras o no. Y esa es tu impotencia, tu ridícula impotencia que habré de echarte en cara con sarcasmo por los siglos de los siglos. Podrán mediar eternidades entre su lugar y el mío, pero el suyo, yo lo sabré, será aquel de donde tú fuiste expulsado. Tú, chapucero, y eso será agua refrescante para mi boca, un hosanna cantado para tu escarnio y eterna maldición». Se cubrió el rostro con las manos, dio media vuelta y apoyó la frente contra las molduras. ¿Qué hacer o qué decir? ¿Qué oponer a tales palabras? Cálmate por lo que más quieras, querido, estás fuera de ti. El dolor te hace ver visiones. Estas o parecidas palabras puede uno decir sin pensar por respeto a lo espiritual, tratándose sobre todo de un ser como Adrián en los calmantes físicos, en el bromural o cualquier otra droga que hubiera en la casa. A mis imploraciones se limitó a contestar: ahórrate tus monsergas, ahórratelas y persígnate. Piensa en lo que está pasando sobre nuestras cabezas. Persígnate no solo por ti, sino por mí también y por mi culpa. ¿Qué culpa fuera nuestra? Más que culpa, un pecado, un crimen. Sigo diciendo, sentado de nuevo a su mesa, las sienes entre los puños cerrados. Al hacerle venir, al dejar que se me acercara, al poner en él mis ojos, has de saber que los niños son de muy tierna materia, extremadamente sensibles a las influencias ponzoñosas. No pude contenerme al llegar aquí y a gritos le prohibí que siguiera hablando. Eso no, Adrián. Es absurdo que te atormentes y que te acuses ante una ciega decisión del destino, de la cual la adorable criatura, demasiado adorable quizás para ser de este mundo, podía haber sido víctima en cualquier parte que se encontrara. La desgracia puede destrozarnos el corazón, pero no debe quitarnos la razón. Tú no le has hecho al pequeño nada malo, al contrario. Hizo con la mano un gesto negativo de cansancio. Permanecí sentado una buena hora a su lado, hablándole de vez en cuando en voz baja, mientras él murmuraba respuestas apenas comprensibles. Dije por fin que deseaba ver al enfermo. «Puedes hacerlo», dijo, y añadió con dureza, «pero no le interpeles como la primera vez, con un bravo muchacho y otras lindezas por el estilo. En primer lugar, no te oirá y sería además de un mal gusto indigno de un humanista». Me iba a marchar, pero me detuvo llamándome por mi apellido y con igual dureza. «Zeitblom». Al volverme yo, me dijo: «He descubierto», y aquí todavía riza más el rizo, hasta un nivel, «he descubierto lo que no debe ser». «¿Y qué es lo que no debe ser, Adrián?» «Lo bueno y lo noble», me contestó, «lo que llamamos humano, a pesar de ser bueno y noble. Aquello por lo cual los hombres han luchado, se han lanzado al asalto de fortalezas inexpugnables. Aquello que los satisfechos han anunciado con júbilo, no debe ser, no será, no quiero que sea». «No acabo de comprenderte, querido. ¿Qué es lo que tú no quieres que sea?» «La novena sinfonía», contestó. La novena sinfonía de Beethoven, la hermandad universal de los hombres, el sueño una y otra vez cumplido y traicionado por todos. ¿Cuál era la sinfonía que sonaba en el cumpleaños de Hitler cada año en Berlín? La novena sinfonía de Beethoven. Ese sueño de la hermandad universal una y otra vez traducido, ¿por qué? Por ese deseo constantemente formulado de que el hombre sea el dueño de toda la naturaleza y de la creación, el centro del universo. Y así, al final, esta cantata del doctor Faustus acaba postulándose como un fracaso, pero al mismo tiempo como una idea de que quizá hay una posibilidad de renovación en la humanidad, una capacidad de volver a empezar, un inicio, quizá un sueño de afirmación, y como dice, adentrarse en lo más profundo, en lo más negro, en lo más horrible, puede ser la única manera de volver a oír una música
otra vez auroral. Pero, ¿y si la expresión como elemento que es propia de la estructura total de la obra no fuera otra cosa que una paradoja artística? La transposición al arte de la paradoja religiosa en la cual, en las últimas profundidades de la perdición, reside, aunque solo sea como un ligerísimo soplo, un germen de esperanza. ¿Sería esto entonces la esperanza más allá de la desesperación? La trascendencia del desconsuelo, no la negación de la esperanza, sino el milagro más alto que la fe. Escuchad el final, escuchadlo conmigo. Uno tras otro se retiran los grupos instrumentales hasta que solo queda, y así se extingue la obra, el único sobreagudo de un violonchelo, la última palabra, la última flotante resonancia apagándose lentamente en una fermata pianissimo. Después nada, silencio y noche. Pero la nota ya muerta, cuyas vibraciones solo para el alma perceptibles quedan como prendidas en el silencio, y lo que era el acorde final de la tristeza dejó de serlo, cambió su significación y es ahora una luz en la noche. Y es la pregunta de si la cultura podrá dejar de ser solo eso, cultura muerta, y alumbrar una nueva especie de gracia. Muchas gracias y hasta el año que viene.